Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida del Abierto de Menorca. Hoy es día de descanso en el Campeonato del Mundo, apasionante por otro lado. Mañana se jugará la séptima ronda y esta partida pertenece, pues a la quinta ronda. Se enfrenta Gukes contra Ori Cobo, un gran maestro también, al igual que Gukes, de Israel, pero con una diferencia de Elo bastante importante. Alguno de vosotros me habíais pedido también alguna partida de Pepe Cuenca o Miguelito, así que en el próximo descanso del Campeonato del Mundo que viene pasado mañana, ya que mañana juegan la séptima partida y vuelve a haber un día de descanso, pues seguramente que traigamos una de ellas. Es la segunda edición de este Abierto de Menorca, la primera también la ganó Gukes, por lo tanto ha repetido victoria y es una partida muy interesante que comienza de la siguiente manera, ¿no? D4, D5, C4, E6, gambito de dama declinado, a lo que se entra en la variante de los tres caballos tras estos movimientos. Se opta por jugar caballo B, D7. Otra opción, para las piezas negras es poder jugar aquí C6 o incluso caballo C6, aunque es bastante más secundaria. Quería traer este movimiento y no, para ver la diferencia con caballo B7, ya que aquí en esta posición, tras el cambio de peones, pues las piezas blancas pueden jugar alfil G5, clavan al caballo, por lo tanto no se está defendiendo este peón y a una jugada como H6 el cambio ya favorece a las piezas blancas, ¿no? Ya que si peón por, pues se estropea y se dobla la estructura de peones y quedan bastante débil. Como vemos, la barrita pues ya empieza a mejorar para las blancas, y si dama por caería este peón central también importante para las piezas negras, ¿no? Todo esto, tras jugarse caballo B de 7, pues cambian las cosas, se cambian peones de momento en D5, alfil G5 clavando, y aquí se opta por jugar C6 reforzando este peón de D5. En caso de que las piezas negras jueguen H6, pues se entraría en la misma línea que hemos visto anteriormente, pero ahora la diferencia es que captura el caballo. Como vemos, de momento el peón está indefenso tras esta captura por parte del alfil, pero tras caballo por nuevamente queda bien defendido el peón y la partida seguiría con igualdad o incluso con algo de ventaja, 0,4 a favor de las piezas negras. Sobre todo a estos niveles, pues bastante importante, ¿no? Para ver una diferencia se juega C6, dama C2, desarrollando la dama, y tras estas jugadas alfil E7 desclavándose y E3. Como vemos, tras este movimiento, y además ha pasado ya en 2 partidas del Campeonato del Mundo, pues entra en una estructura Carlsbad que, entre otros planes, una de las ideas en este caso de las piezas blancas, pues es lanzar este ataque de peones que se llama ataque de minorías, ¿no? Jugando A3, B4 y B5, entrando en contacto con esta estructura de peones. Torre B1 también se podría jugar, y pues quería traer un vídeo aparte, también aprovecho para decirlo, que no lo comenté en los últimos vídeos del Campeonato del Mundo, sobre esta teoría para, para reforzar las ideas y las estrategias que hay dentro de esta estructura Carlsbad, que no solamente se forma en este gambito de dama jugando D4, sino también, pues con una Caro-Kann, con una Ninzo India o con otras aperturas, o defensa se puede también crear este tipo de peones, ¿no? Y a mí por lo menos pues me viene bien traer un vídeo sobre este tipo de estructuras más teórico. La partida de momento continúa con H6, alfil H4 manteniendo el alfil en esta diagonal, enroque en corto por parte de las piezas negras, a lo que se contesta con alfil D3, desarrollando con cierto control sobre una casilla o sobre una diagonal en la que de momento pues ya el peón no está en esa posición, y torre 8 trayendo la torre a una columna pues activa o semiabierta, también central, aprovechando que el rey blanco todavía no se ha enrocado. Caballo D2 con algún tipo de maniobra, y tras jugarse caballo H5 se enfrentan los alfiles, más cambios, alfil por dama por E7, ahora sí enroque en corto, y caballo F8 por parte de las piezas negras. Aquí en esta posición, en las bases de datos, antes que este movimiento se había jugado caballo HF6, caballo B6 volviendo. Lo ponemos rápidamente en las de chess.com. Hay 2 o 3 partidas en las que el propio Gukes contra Saleh Salem había jugado alguna partida, y también Dinh Liren contra Jean-Christophe Duda. Volvemos a
a la partida. Se opta por este movimiento siendo, como decimos, pues una partida nueva. Torre a E1, quizás para buscar este tipo de ruptura, aunque vamos a ver que es difícil tras estas jugadas, ¿no? Alfil D7 y caballo F3, volviendo a esta posición Guques para llevar el caballo a E5. Si pensamos en esta ruptura, ya que tiene bastante apoyo este peón, y de alguna manera pues también la dama negra podríamos pensar que está algo expuesta, ¿no? Ya que está en primera línea de la torre de E1, se ha entregado esta casilla de F4 y caballo F4 es un gran movimiento, no solamente atacando al alfil de casillas blancas, sino que si aquí se incide con esta captura atacando a la dama, ya que viene con descubierta, por lo tanto no se puede recapturar de momento pues el peón o capturar el alfil, etcétera, las piezas negras tienen esta jugada que es dama G5 y es muy potente, ya que el caballo no solo tocaba el alfil, sino que también junto con la dama pues ahora están dando mate en una jugada, y a G3, que bueno pues es una defensa en esta posición casi que única, existe alfil H3 ganando de momento la calidad, ¿no? Y aprovechando que el peón de G3 está clavado por la fuerza de la dama. Todas las piezas blancas están, bueno, pues orientadas un poquito hacia el flanco de dama, por lo tanto, bueno, pues interesante, por ejemplo, ver esta ruptura que no es posible. Se juega caballo F3 con esta idea, el caballo vuelve a F6, caballo E5 y C5, aprovechando que este peón, bueno, pues está pendiente de esta defensa, ¿no? En caso de capturar, bueno, pues se pierde directamente la pieza. Tras estas jugadas, caballo por D7, caballo 8 por D7, con más cambios, ahora sí de por C5, creando un peón aislado para las piezas negras, caballo por C5 atacando al alfil, y en esta ocasión se juega torre D1. Es verdad que el alfil se puede retirar, una casilla por ejemplo como E2, pero aquí Guques decide entregarlo o bueno pues cambiar material, ya que bueno pues este caballo también está algo más activo, y si las piezas negras optan por cambiarlo, torre por D3 es muy interesante para las piezas blancas, ¿no? Como vemos, ya hay doble ataque sobre este peón aislado, quizás con ideas de doblarse, incluso triplicarse por parte de las piezas blancas, con cierta presión a un peón de B7, y podrían estar en una posición pues algo más ventajosa. Por lo que Horikobo decide evitar pues los cambios, juega torre D8 trayendo la torre, bueno, pues a la defensa de ese peón aislado que tienen, y caballo B5 con idea de saltar con el caballo y mejorar la posición, llevarla a D4 y así, bueno, pues bloquear a este peón aislado. Tras estas jugadas, caballo E4 y alfil E2, ahora sí con ideas de bueno, pues llevar el alfil a la gran diagonal y también de alguna manera ser una pieza más directa, ¿no? Ya que el rey pues se ha quedado sin un típico caballo en F3. Tras estos movimientos se juega 6, aquí Guques lleva el caballo a D4 con las ideas que hemos comentado. Parece que caballo C3 es un poquito más fuerte, ya que, bueno, pues como vemos en esta posición, el caballo se queda prácticamente sin saltos. Más adelante se va a jugar G6 para rey G7 y así colocar los peones con H5 en casillas blancas, por lo tanto el caballo va a quedar ahí un poquito sin mucho que hacer. No obstante, bueno, pues es una pieza quizás importante que está en el centro del tablero. Torre C8 mirando por rayos X a la dama, y tras alfil F3, ya que no hay ninguna descubierta pues fea en la posición, se juega dama E8. Como vemos, se controla la casilla de A4, ahora sí que se retira la dama a E2, y tras G6 con las ideas que hemos comentado, G3 también por parte de las piezas blancas, ya que la idea, bueno, pues va a ser traer el alfil a G2. En alguna de las variantes, bueno, pues previendo quizás que este peón pueda venir a H5 como va a pasar en la partida, tras rey G7, bueno, pues el alfil sí que desde G2 puede llevarse en algún momento a la diagonal, ¿no? Vía H3. De momento rey G7, torre C1, también teniendo presencia en la columna abierta, H5 y alfil G2, como decimos, para quizás llevarlo en algún momento por esa línea, ¿no? Interesante aquí, la máquina mostraba también jugar un movimiento como torre C2, quizás buscando el doblaje de torres en algún momento. Se opta por esta jugada un poquito pues más imprecisa según la máquina, y caballo E6, bueno, pues atacando a este caballo directamente. De momento, tras estas jugadas, dama D3, doble ataque sobre el caballo en E4, caballo 6
C5 volviendo a esta posición, atacando a la dama. Esta se retira a D1 y ahora el caballo sí que salta, como decíamos anteriormente, a A4. La idea de esta jugada, y como vemos, es atacar a este peón, pero es difícil atacarlo aunque no se defienda directamente. Aquí juega, bueno, pues Gukes defendiéndolo indirectamente, como decimos, con caballo E2. Parece que también podría haber sido interesante el cambio de un set de torres en la columna C. Opta por este movimiento y tras estas jugadas, bueno, además viene un error por parte de Cobo capturando en C1 cuando era mejor jugar torre C4. Ahora vemos por qué. Esta captura no es posible, ya que aunque ataca a la dama, como vemos la barrita salta debido a este movimiento. Dama de 4 jaque ganando material pues tras esta jugada. Y como decimos, torre C4 es bastante potente. Por un lado, comentar que si se juega B3 con doble ataque sobre ambas piezas, pues realmente no se gana nada, ya que caballo B2 ataca a la dama y como vemos, la dama prácticamente se ha quedado sin casillas, solo tiene la de E1 y tras caballo D3 las piezas negras podrían conseguir en esta posición tablas por repetición, pero bueno, pues difícil de jugar o de ver todo esto tras llevar la torre y bueno, pues quizás ver este B3, ¿no? Y en caso de que no se jugase B3 también había alguna idea por parte de las negras en apuntalar un poquito mejor la torre con B5. Bueno, como decimos, todo esto no se juega, va por la victoria el jugador de negras, torre por C1, a lo que, bueno, pues esto es un error y, bueno, pues la captura no es el movimiento mejor para las piezas blancas. Si queréis podéis pausar el vídeo para ver un movimiento mejor en la posición y es dama de 4. Aunque es verdad que en esta posición no se amenaza nada, ya que el caballo de momento está defendido, por ejemplo, por su dama, se empieza a meter presión en esta posición sobre el caballo de E4 y además también se sigue manteniendo cierto ataque sobre el peón de D5. El peón de B2 queda defendido, se está dando un jaque y tras rey G8, torre por C1 recuperando la torre. Y la partida continúa con B6. Parecía que era un poquito mejor para las piezas negras, aunque bastante difícil ya esta posición, en jugar caballo a 5, ya que tras estos cambios, bueno, pues las piezas blancas ganan 2 piezas menores por torre. Se opta por este movimiento previo para colocar el caballo en esta posición y tener más refuerzo, pero llegan tarde, ya que aquí Gukes juega caballo F4, atacando 2 veces a este peón de D5 y ahora sí que se opta por este movimiento, bueno, pues reforzando la defensa y de ambos caballos, ¿no? Ya que veíamos ese torre por C5. Comentar que si las piezas negras hacen un movimiento como dama D7, aquí vendría muy útil esta idea que habíamos comentado antes en llevar el alfil H3. Está defendido por el caballo y además en esta posición la dama se tiene que mantener en esta diagonal, ¿no? Con este movimiento lo que había hecho era defender 2 veces este ataque, pero bueno, pues tiene que retroceder nuevamente y en caso de llevar la dama B5 hay un movimiento brutal para las piezas blancas. Si queréis podéis pasar el vídeo por segunda vez, ya que bueno, pues es muy bonito y ganarían de una forma muy contundente gracias a caballo E6. Brillante jugada, ¿no? En la que se ataca la torre. Si mantenemos la torre, bueno, pues en la misma columna, bueno, o la retiramos simplemente el ataque del caballo, dama G7 sería mate, y en caso de F por E6, bueno, pues vendría esta combinación, alfil por E6 jaque, rey F8 siguiendo una de las líneas, se está dando un jaque en esta posición, el rey llega a defender la torre y aunque aquí las blancas están entregando material, parece que esta posición, bueno, pues está bastante ganada, ya que en función de lo que se juegue podría haber mate, bueno, pues en 8 jugadas o en 5 en función de lo que jueguen las piezas negras. Por lo tanto, bueno, pues muy interesante, ¿no? Toda esta posición. Se opta, como decimos, por este movimiento, caballo A5 y caballo a C5 y caballo por D5 ganando un peón central, bueno, pues quedando la posición bastante débil para las piezas negras. De momento es verdad que el caballo está defendido en 2 ocasiones y es verdad que por otro lado, bueno, pues el caballo está completamente clavado por la acción de la torre sobre la dama. El tema es que
comentar que este caballo tiene saltos a la casilla de F6 y quizás en esta posición, bueno, pues se juega dama E6. La idea de este movimiento también es meter presión sobre esta pieza, pero no funciona gracias a un movimiento brutal que hace Guques. Y ya por última vez, si queréis, podéis pausar el vídeo para bueno, pues ver qué opción tomo. Bueno, la opción que no hace es torre de 1, que también es válida, ya que bueno, pues se defiende dos veces la pieza atacada y las piezas negras prácticamente no pueden hacer nada. Podría ser una idea retirar el caballo, pero si este caballo se retira atacando al caballo de D5, bueno, pues el alfil automáticamente lo defiende. Y por llevarlo a esta casilla, por ejemplo, existe incluso caballo por F6, que además viene con jaque, y tras dama por... Bueno, pues está cayendo material, bueno, pues fuertemente, ¿no? No obstante, Guques utiliza otra idea y su idea es torre por C5, brillante movimiento en el que está ganando una pieza. Además, este caballo queda atacado en dos ocasiones. Por un lado, si peón por, pues como decimos, la dama se retira del ataque del peón, manteniendo además dos veces defendiendo su pieza, por lo tanto no funciona. Se opta por esta captura y la partida continúa ahora sí con caballo F6 jaque. Tiene tres posibilidades el rey, ninguna funciona, no pudiendo venir H7, que está controlada por el caballo. Si dama por, pues está cayendo la dama, y tras rey G7, ya que rey H8 parece que bueno, pues puede venir la misma descubierta, a una jugada como rey F8, bueno, pues está perdiendo la torre, por lo tanto no funcionaría. Se juega finalmente rey G7 y tras caballo por H5 con jaque doble, pues vuelve abandona, perdón, Horikobo en esta posición, ¿no? Es verdad que el rey había venido a G7, bueno, pues para atacar dos veces en caso de que cayese la torre, y bueno, pues lógicamente con este movimiento, bueno, pues es bastante fuerte, ya que el rey se tiene que quitar sí o sí, la torre está cayendo, y aunque pensemos que este caballo pues puede estar cayendo, no lo hace, ¿no? Si rey F8 o el rey se viene a la octava, pues lógicamente se está capturando con jaque, por lo tanto ni siquiera se pierde pieza. A rey H7, dama G7 sería mate, y rey H6, por ver esta línea muy rápidamente, existe, bueno, pues nuevamente dama G7 con jaque, y bueno, pues se lleva al rey a una posición en la que más pronto que tarde se le va a dar mate, ¿no? Daría igual rey G4 que rey G5, viene esta posición, este movimiento con jaque, única rey F5 y dama F4, por ejemplo, sería mate. De esta manera tremenda termina Guques la partida, pendiente, entre otras cosas, de traer alguna partida más de Miguelito o de Pepe Cuenca, y también, bueno, pues comentar recordar ese tema de la estructura Carlsbad, entre otras muchas cosas. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.